alumnos, alumnas, muy buenos días. Hoy día lunes 30 de noviembre nos toca el área de personal social y estamos iniciando nuestra semana 35. Y el nombre de nuestro proyecto de esta semana es El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. En cada hogar vivenciamos el arte de distintas formas, según nuestro arraigo cultural. Seguro en tu familia disfrutan de la música y el baile o de narraciones y poesías. ¿Se han dado cuenta de que estas manifestaciones artísticas muestran parte de nuestra historia y cultura? ¿Sabías que en el 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia de nuestro país? Pero, ¿qué ha significado en la vida de los peruanos estos 200 años de independencia? En este contexto nos preguntamos, ¿qué hechos importantes se ha vivido en nuestro país a lo largo de estos 2 siglos? Para responder a este reto, durante las 2 semanas que vienen, descubriremos el sentido del bicentenario de la independencia de nuestro país. Analizaremos algunas manifestaciones culturales y artísticas, como la literatura, representativas en estos 2 siglos. Analizaremos cuál es nuestro rol cívico en el marco del bicentenario y recorreremos diferentes momentos de nuestra historia que nos permiten comprender la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. Al concluir esta experiencia de aprendizaje, como producto final, la próxima semana elaboraremos un panel sobre el bicentenario. Nuestra actividad se titula ¿Qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Sabías que el año 2021, es decir, el próximo año, celebramos el bicentenario de la independencia de nuestro país? Hoy iniciamos una nueva experiencia orientada a comprender de mejor manera qué es el bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos que somos. Nuestra meta es explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Es explicar qué es el bicentenario, explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y peruanos del siglo XXI. Al hablar sobre el tema, nos viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el bicentenario del Perú? Lee la respuesta de algunas niñas y algunos niños. Acá tenemos 3 protagonistas que es Juan Pablo, Flavia y Patrick. Y los 3 se hacen la pregunta. Juan Pablo dice, ¿es el cumpleaños número 200 del Perú? Flavia dice, se refiere a la independencia del Perú. Y Patrick dice, en la tele dicen que es el bicentenario y se celebra el próximo año. Luego de leer las respuestas de Juan Pablo, Flavia
y Patrick responde: ¿qué sabes sobre el Bicentenario? ¿Con cuál de ello estás de acuerdo? ¿Por qué? Para que comprendan mejor lo que es el Bicentenario, pueden recurrir al diccionario. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, Bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o el del nacimiento o muerte de una persona ilustre. También debes recordar lo que sabes respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años. Entonces, 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario, y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Te invitamos a leer el anexo 1, que se titula Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Esto se les ha mandado a su WhatsApp y todos ellos creo que lo tienen, porque de acuerdo a estos, ya saben que estos anexos nos ayudan a responder las preguntas que se nos piden. Luego de leer la definición del diccionario, recordar lo que sabes respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo, y responde las preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué culturas prehispánicas conoces? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? ¿Cuántos años duró el dominio español en el Perú? ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Recuerda, el Perú tiene grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones, que hasta ahora se pueden visitar y son parte importante del turismo que se fomenta en cada lugar. Aproximadamente 300 años de dominio español, es decir, el virreinato, y 199 años de vida independiente. Entonces, nuestro país tiene miles de años de existencia, por lo que llegamos a la conclusión de que Juan Pablo está equivocado. El bicentenario no podría ser el cumplimiento número 200 de la patria. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Recuerda, lo que celebramos en el bicentenario es la independencia del Perú, es decir, 200 años desde que don José de San Martín proclamó la independencia un 28 de julio de 1821. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario se refiere a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda que en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se cumplen 100 años de la independencia y en esa fecha se celebró el centenario de dicha proclamación. En el 2021 se cumplen 200 años de la independencia y en esa fecha se celebrará el bicentenario de la proclamación de la independencia. Patrick
dijo que el bicentenario se celebrará el próximo año, el 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? De acuerdo a lo analizado respecto a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes revisadas, la línea de tiempo y los diccionarios, etc., en tu cuaderno u hojas de reuso escribe una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invitamos a leer el anexo 2, el bicentenario, una oportunidad histórica. También lo tienen ahí, miren. Luego de leer el anexo 2 en tu cuaderno o hoja de reuso, escribe una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Ahora que has explicado qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos, revisa tu respuesta teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad y responde si los cumpliste o no. Acá tenemos una lista de cotejo con dos criterios para contestar sí o no. Si es sí, está bien. Si es no, tienen que ustedes decir el por qué no. Al escribir la explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para ello? Compártelo también con tu familia. Comenta con tu familia qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Pídeles que te comenten por qué es importante para ellas o ellos. Para contestar las preguntas que se les ha dado, 6 preguntas, revisen el video, la explicación que les estoy dando, porque ahí está todo, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de las culturas, son 20.000 años de diversas culturas de las cuales hemos heredado costumbres, ¿no? Tenemos 199 años de vida independiente, 300 años de dominio español, ¿no? Y así, miren, acá la respuesta yo ya les he dado, así es que ustedes vuelvan, rebobinen el video, que ahí está todas las respuestas. Reflexionen. Vamos a reflexionar. Recuerda la meta. Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Responde las preguntas. ¿Lograste comprender y explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Con quién? Entonces, niños y niñas tienen pues unas preguntas que responder y esta lista de cotejo que es tan pequeñita. Como les digo, toda la respuesta está acá en lo que yo he explicado. Así es que vean varias veces el video y van
a responder todas sus preguntitas. Será hasta mañana para reiniciar con el tema del día martes.